Pero cuando está en contacto con el feto, con la cavidad fetal, con la placenta, o conforme a la placenta, se genera una transformación del tejido y esta forma de célula grande, media pálida, con núcleo, con harto tejido laxo. La decidua, cuando salga la placenta, va a salir con la placenta. ¿Ya? Sale la placenta y la decidua juntas. ¿Ya? Y ahí vamos a ver cómo. Digo. ¿No es de la palabra decidua? Decidua, sí. Decidua. Ya. Aquí está simplemente la relación entre el embrión y la decidua, entre comillas, en la primera semana del embarazo y hasta el quinto mes. ¿Ya? No es para mostrarles nomás que aquí está cuando ingresa el embrión, siempre va a estar cubierto el embrión por tejido endometrial decidual. ¿Ya? Al principio, todo esto que cuando vean el esquema ahí con el PDF va a estar mejor el color que ahora. Y aquí. ¿Ya? Decidua, aquí hay una decidua que es capsular, digamos, de acá. Decidua parietal, depende de donde esté la zona del feto. Pero esta es la decidua en la parte materna, que está en contacto con el corio. Y aquí pasa algo en la última semana, en los últimos meses de gestación. Esta es la relación entre las membranas fetales con la pared del útero. Al final del segundo mes. Observen ese saco vitelino dentro de la cavidad coriónica entre el amnios y el corio. El saco vitelino es esa cosita que está. Aquí está el saco vitelino, el saco vitelino. Está el corio en esta parte de acá, ¿ven? Aquí está el corio. El corio recubre todo eso y aquí está el amnio. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Que con el tiempo esto va acercándose acá y se fusiona el amnio con el corio, con el espacio coriónico, con la cavidad coriónica, y desaparece ese espacio de la cavidad coriónica y se junta el amnio básicamente al mesodermo terminal. ¿Ya? Y queda así. Y esta parte es la que se rompe cuando se rompe la fuente, ¿ya? Esta parte ya fusionada. Ya cuando va a dar a luz se rompe la fuente que se llama. Es esta parte, que antes era así, empezó a crecer el feto, empezó a crecer todo el trofoblast, el mesodermo y al final quedó así. Y aquí tenemos el corio frondoso, que es la parte que está cercana al cordón umbilical, que aquí en este monito, que tampoco se ve muy bien por la luz, está así, ¿ven? Este es el corio frondoso. Sin embargo, el opuesto a esto se llama corio leve, ¿ves? Que no tiene mucha velocidad, casi no tiene velocidad. Y este es el corio frondoso. Y toda esta parte de acá. ¿Ya? ¿Cuál es la que se fusiona? La decidua capsular se fusiona con la decidua parietal. La decidua capsular, claro, se fusiona con la decidua parietal. Y lo que hace es desaparecer también luego el espacio que se llama cavidad coriónica, que es entre el corio y el saco vitelino. Bien, continuamos. Y aquí para hablar un poco del cordón umbilical, ¿verdad? Aquí está la cavidad amniótica, ¿verdad? Que después vimos que se va a fusionar la decidua parietal de esto con la decidua visceral. Y obviamente en el cordón umbilical sucede que aparte de salir los vasos sanguíneos también hay una protrusión de las asas intestinales, eso es normal. Y el fetito cuando es chico tiene como al principio del cordón umbilical es como gorditos y después viene flaco. Están las asas intestinales metidas en el cordón umbilical, porque todavía no se cierra bien esta parte ventral del embrión. ¿Ya? Y después cuando ya va a término, que lo vimos, no lo vimos ahí, pero las características que vimos atrás, vamos a ver acá, tiro. Aquí. Acá, ¿ven? Aquí el cordón umbilical tiene como una protrusión gordita, ya que eso está empezando a reincorporarse a la cavidad abdominal la víscera, ¿ya? Hasta que después, y acá las asas intestinales, en el tercer mes, ya las asas intestinales se retraen, empiezan a retraerse y pasan a ser parte de la cavidad y ya no están por fuera.
Ya. Entonces. Ya. Estos son los vasos que van a ir finalmente, van a penetrar a través del mesodermo extraembrionario, ¿verdad? Hacia la vellosidad. Y si hacemos un corte en esta zona del cordón umbilical, va a depender de la etapa en que estamos, pero en la etapa ya más tardía vamos a ver dos arterias grandes y una vena, y por otra parte las asas intestinales que están ya retrayéndose hacia adentro. Eso es lo que uno ve en el cordón así, de esta etapa que es, parece que es quinta semana de vida. La quinta semana es así. Cuando nace el feto, se ve así la placenta. Esta parte es la parte que da al feto, digamos. ¿Ya? Están los vasos coriónicos, estos vasos que están aquí. Y esta está con el saco uterino, ¿verdad? Perdón, con el ano. Y por la otra parte, por la parte del endometrio, se ve así. Se ve como una mora, donde si uno corta aquí, se ven estas partes, los cotiledones. Y a veces se cuentan los cotiledones cuando hay problemas fetales. Se abre y se cuentan porque hay cotiledones que a veces hay un problema fetal y resulta que están con isquemia o les pasó algo a los cotiledones y evitaron algún crecimiento del feto, como para hacer un diagnóstico. La función de la placenta: intercambio de gases, intercambio de nutrientes y electrolitos, transmisión de anticuerpos maternos, producción hormonal como progesterona, estradiol y estrógeno, y eliminación de sustancias tóxicas. Todo eso es las funciones de la placenta. Bien, ¿duda hasta acá? Porque vamos a cambiar de tema. ¿Duda de la placenta? Vamos a ir a una parte más pesada, más densa, porque ya son la parte embrionaria. Esto se llama normalmente los textos de biología orientada por el desarrollo de sistemas o desarrollo de ciclos. Entonces ya no vemos así que creció, que está bien el fetito, sino que cómo se desarrolló el sistema nervioso, cómo se desarrolló el hueso, cómo se desarrollaron los órganos, etc. El corazón, etc. Entonces, en esta parte vamos a ver lo que está en medio, todo lo que es la parte esquelética del embrión. Tanto cabeza, columna, costilla, vértebra, etc. Y alguna parte muscular. Eso es lo que vamos a ver hoy. Solo una parte. Y aquí necesito que apaguemos la luz. Vemos un segundo. Qué sueño. Literalmente habla muy lentito. Mejor lo grabo. No, pero lo grabo por... Ya nada que hacer. Ya chicos, aquí se tienen que acordar de cosas. Es difícil que de la clase pasada, porque si no voy a hacer la clase completa en la pasada. Ya. Este es el embrión que está en este caso planito, ¿verdad? Está en etapas tempranas. Aquí está la parte que va a dar origen al tubo neural. Y aquí está una parte que se llama mesodermo, ahora embrionario. Todo hoy día es mesodermo. ¿Puede hablar? ¿Hay que ir? Hay que ir, perdón. Mesodermo, que ahora es el mesodermo que está en el embrión. Por eso hoy día es la clase del mesodermo. ¿Ya? Que va a dar origen a tejidos. ¿Ya? En este caso vamos a ver el esqueleto axial, que incluye cráneo, columna, costillas y esternón.
Y aquí vamos a ocupar algunos términos que los tienen que ir ubicando, porque este esquema y este esquema lo vamos a ocupar casi en todas las diapositivas. Porque de aquí nacen todas las cosas que vamos a ver. Se vamos a repetir hasta el cansancio. Ya. Se desarrolla a partir el esqueleto axial, que son estos tejidos, a partir del mesodermo paraxial y lateral, o capa parietal, y de la cresta neural. Quedamos hasta ahí, porque eso es puro nombre raro, y estos están acá. ¿Ya? Por eso tienen que ver. Entonces aquí no se ve muy bien, pero aquí está el mesodermo lateral y el mesodermo paraxial, que es una parte del mesodermo que se mete entre medio del tejido. Aquí está, como te dicen, se va a cerrar el tubo neural, el notocordio, y la parte lateral de esto que se mete es el mesodermo. Y el mesodermo va a dar origen también a las somitas o somitos, que son los tejidos que ustedes vieron que dan origen a distintos órganos, que se ubican a lo largo del embrión. Con puros puntitos que se ubican a lo largo del embrión. Y esto que ustedes ven aquí, para que vean que es un dibujo, pero no es tan poco real, lo vamos a ver en la siguiente, pero ahora vamos a seguir luego, es el embrión y es así. Lo mismo que vieron ahí, bueno, era lo mismo. Esto, que está cortado aquí la mitad nomás, es eso que vieron acá. Entonces la notocorda, el tubo neural, la somita, que es parte del mesodermo intermedio, que es esa parte de ahí, mesodermo de la placa lateral y mesodermo de la placa lateral, pero capa parietal y la capa visceral. Esto va a dar origen a mucha estructura del embrión, ¿ya? Aquí están a lo largo, esto está cortado transversal, aquí está a lo largo, estas son las somitas, ¿eh? Son como pelotitas que están ahí que van a dar origen normalmente a toda la parte esqueleto muscular, a la estructura del embrión, ¿ya? Entonces volvemos para acá. Rápidamente. El mesodermo paraxial, que estaba por acá, va evolucionando y va generando estos acúmulos acá que se ven más circulares, que son los mesodermos somáticos, ¿ya? Empiezan a generar las somitas, que son esas pelotitas que vimos de nada. Y esto sigue transformándose y eso es lo que vamos a ver después, ¿ya? El mesodermo paraxial forma una serie segmentada de bloques tisulares a ambos lados del tubo neural. Se llaman somitómeros. Somitómeros se llama la región craneal. Somita se llama la región occipital y caudal, o sea, el resto del cuerpo. La región más craneal del feto se llama somitómero y la región del cuerpo en general se llama somita. Eso, quedemos hasta ahí porque aquí vamos a ver esta estructura. Bien, esto que vemos aquí, tenemos el mesodermo, que está el paraxial, el parietal, que da lo mismo ahí que se acuerden exacto de eso. Se va a comenzar a diferenciar, a cerrar el tubo neural y va a quedar adentro así. Eso mismo que está ahí, somita, queda ahí como eso clarito que es el somitómero, ¿ya? Y se empieza a diferenciar aquí. Esto que está acá es un esquema de esto que está acá. Esto es temprano, que es esto, y esto es más tardío, que es esto, ¿ya? ¿Qué es lo que hay que decir? Que aquí está lo que se llama somita y aquí se empiezan a diferenciar capas de esa somita. Eso es lo importante. Empieza a diferenciarse la somita en capas. Entonces va a separarse células de acá, van a migrar, que es lo que vamos a ver acá, y van a generar estas capas de células que van a tener un destino a ciertos órganos. Por ejemplo, el dermotoma, el miotoma y el esclerotoma. Normalmente esto está más asociado a los músculos, a la piel y a los huesos, ¿ya? Entonces, ahora un poco más real la imagen, porque aquí estamos con esquema, dentro de todo. Este es el desarrollo del somita, ¿verdad? Las células del mesodermo paraxial tiene una cavidad pequeña, ¿verdad? Que está acá. Estas células se empiezan con el tiempo, se empiezan a diferenciar y van migrando hacia esta zona de acá. Y va a generar esto mismo que está acá y esto que está acá. Pero estas células que están aquí, entre medio, son que migraron de esta zona. Y empezaron a formar el esclerotoma.
El esclerotoma es lo que va a formar normalmente las células mesenquimáticas. Por eso son importantes esas cosas, no porque aprenderse el nombre a lo loco. ¿Ya? Las células mesenquimáticas son las que dan origen a un montón de órganos que vieron ustedes en histología. Entonces, por otra parte, algunas de estas células van a migrar hacia acá y va a ayudar a estas otras zonas de diferenciación del mismo somita, o en este caso el somitómero, que va a ser el dermotoma o dermomiotoma, porque aquí van a diferenciarse los miotomas que son de las células musculares. Aquí los dermotomas y aquí los esclerotomas. ¿Ya? Entonces se van diferenciando y estas van a empezar a formar, van a migrar y van a empezar a formar los huesos, los músculos, etc. Bien. El esclerotoma son células del somita, la parte ventral del somita, pero el esclerotoma normalmente es la que va a dar origen a las células mesenquimáticas. ¿Ya? Que va a dar origen a los huesos, al cartílago. ¿Se acuerdan que vieron eso en histología? Entonces de aquí nacen estas celulitas. Por eso ese esquema del monito que vimos más allá, a pesar de que es muy feito esto, un alien, tiene aquí el corte, se dejan ver las capas. No son muchas capas, se fijan que no son tantas capas, que hay 1000 capas que aprendes, pero estas se van a empezar a diferenciar cada vez que avanza el periodo embrionario, se van a empezar a diferenciar en muchas otras capas diferentes. Ok, esto llegamos hasta acá, la región. Sí. Está bien. Ya, aquí está el esquema que les quería mostrar después, pero lo mostré antes. Aquí está el mesoderma, todas esas células que están. Este esquema lo vamos a ver muchas veces. Y en términos generales, sí que se tenga que aprender exactamente, pero la idea es que tengan claro como la ubicación espacial un poco de lo que está pasando en el embrión, ¿ya? Entonces las células factor. Aquí está. Entonces aquí está lo que estamos hablando, que aquí está escrito, que son los somitas de la región occipital o caudal. Estos se diferencian en una parte ventral, que es el esclerotoma. Esto de aquí se diferencia y va a dar el esclerotoma. Y una parte dorsal, que es el dermomiotoma. La parte del dermotoma y el miotoma. Esta parte de al lado son los del miotoma, de la muscular. Las células del esclerotoma, eso que les dije recién, originan el mesénquima. Es un tejido laxo embrionario, ¿verdad? Y las células mesenquimatosas migran para diferenciarse en fibroblastos, condroblastos y osteoblastos. Esas células van a migrar y van a formar todos esos tejidos. Pero la capacidad de formar osteoblastos no solo se limita a las células del esclerotoma, sino se extiende a la pared parietal en el mesodermo de la placa lateral. Lo mismo que se lo ubiquen, pero está por acá. ¿Ya? No solamente el esclerotoma, sino que también el esclerotoma estaba en el somito que está en el centro acá, pero también las paredes laterales también tienen capacidad de formar osteoblastos. ¿Ya? En general, la capa del mesodermo forma los huesos de la cintura, pélvica, escapular, así como la extremidad y el esternón. Las células de la cresta neural, acá, también pueden, la región craneal, también pueden diferenciar el mesénquima, participando en la formación de huesos de la cara y el cráneo. El resto del cráneo deriva de los somitas y somitómeros occipitales. ¿Ya? Los huesos planos del cráneo, el mesénquima de la dermis se diferencia directo en hueso mediante osificación intramembranosa. Eso lo vamos a ver ahora. Mientras que los huesos, como la base del cráneo y las extremidades, las células mesenquimatosas forman un cartílago y se convierten en huesos a través de la osificación endocondral. Eso lo vamos a ver ahora. Entonces, partimos con el cráneo. Ya dijimos casi todo. El cráneo del feto está formado por se clasifica en dos segmentos: el neurocráneo, y el viscerocráneo. El neurocráneo es la cubierta protectora en torno al encéfalo, es decir, a la bóveda
encefálica, esta parte de arriba, del cerebro. Y el viscerocráneo es el esqueleto, toda la parte que es la cara, ¿ya? Toda la parte baja del cráneo. El neurocráneo tiene una porción membranosa, que es la bóveda de huesos, que es esta bóveda que tiene huesos planos, y la porción cartilaginosa que tiene huesos de la base del cráneo. ¿Qué quiere decir? Aquí está el desarrollo de la cabecita. Aquí dice que es sexta semana. Se empiezan a formar estos cartílagos, pedacitos de cartílago que empiezan a formar la base del cráneo. Por ejemplo, aquí la silla turca. ¿Ustedes han visto cráneo ya en anatomía? La silla turca, todas esas cosas empiezan a formarse aquí, pero son como cartílagos separados. ¿Ya? Eso se llama porción cartilaginosa del neurocráneo. Y después se empieza a diferenciar mucho más en la octava semana. El condrocráneo de un embrión de 8 semanas ya se unen todas estas estructuras y se genera esta parte de acá. Visto de frente, esto está de arriba, es así. Toda la base del cráneo ya está formada por el condrocráneo, que son cartílagos que se empiezan a osificar, no al tiro, pero empiezan a osificarse. Pero el neurocráneo no se forma de cartílago, se forma directamente de células mesenquimatosas, y por eso se decía que tiene una osificación que no es la del osteocondral, sino que es interespinosa. ¿Interespinosa? Pues, estoy inventando. Intermembranosa. Y ahí el hueso se forma alrededor, hay un tejido conectivo y alrededor se forma el hueso. En el cartílago, internamente del cartílago empiezan a haber células que se empiezan a osificar y se forma el hueso. ¿Ya? El viscerocráneo, también existe cartilaginoso y membranoso, deriva de los primeros arcos faringios, por acá. ¿Ya? El primer arco da origen al maxilar, cigomático y parte temporal. ¿Ya? El segundo arco da origen al proceso mandibular, luego también al martillo y al yunque, es decir, al oído. Toda esta parte está dada por el neurocráneo y el viscerocráneo. ¿Ya? El mesénquima para los huesos de la cara se incluye huesos nasales y lagrimales derivan de la cresta neural, ya no derivan de estas células mesenquimales, directamente de la cresta neural, de acá. Antes estábamos hablando de acá, de esta parte de acá, ¿verdad? De la sobita, ahora de la cresta neural también, como dijimos acá, derivan lo de la nariz y de la boca. Acá en este esquema se ve, ya no lo veo muy bien de acá, el neurocráneo cartilaginoso en verde, que es lo que vimos acá, en verde. El viscerocráneo cartilaginoso, que está en morado, que es esta parte de acá, que van a dar origen a cartílago tiroide y a cartílago de Meckel. Y en naranjo, viscerocráneo membranoso, son todos estos huesos, escama del temporal, digamos, maxilar, y el neurocráneo membranoso va a dar origen aquí a la parietal, a la parte de la bóveda craneal. ¿Ya? De esa manera se origina el tejido óseo que es del cráneo. Aquí otro esquema en colores, ¿verdad? Básicamente dice de dónde vienen estas estructuras. El mesénquima de la estructura deriva de la cresta neural en azul, que es lo que vimos, que viene de la cresta neural, toda esta parte. Mesoderma paraxial, somita y somitómero en rojo, la parte parietal, ¿verdad? Y el mesoderma de la placa lateral, que tiene que ver con la laringe. Cuando el cráneo del neonato, ¿verdad?, está separado, ¿verdad?, está separado por estos surcos, fontanela se llama, digamos, surco entre las placas, no está totalmente osificado entre los huesos del cráneo, y cuando se unen 3 o 4 huesos se generan estas estructuras que son las fontanelas. Es una fontanela anterior, que es la de arriba, una que está atrás, que está aquí, ¿ah? Fontanela posterior, y las laterales, que son 2. Esta es la fontanela posterior lateral y la fontanela, ¿dice?, anterior efemera. Ya.
En general, estas se van cerrando luego del parto. Después aquí dice que la fontanela posterior se cierra alrededor de los 3 meses, esta de acá, y la otra se demora un poco más, hasta casi el segundo año. ¿Ya? Esto le da la característica al cráneo de que si yo sale del canal del parto del feto, puede también un poco moverse la cabeza. ¿Ya? Entonces, pues, si estuviera totalmente osificado, estaría duro. ¿Ya? Bien. Vamos a ver la vértebra. Luego del cráneo de la vértebra, hay columna vertebral. La misma historia. Ahora va a ser más fácil, porque ahora no hay que pensar tanto. El esclerotoma, ¿verdad? Toda esta estructura. El esclerotoma se va a ir moviendo alrededor del tubo neural, las células van a ir descendiendo. Se van a juntar uno de acá, uno de acá, uno de arriba y uno de arriba, 4 esclerotomas para formar una vértebra. Aquí se ve un esquema más simple, ¿verdad? La parte anterior de un esclerotoma se va a unir con la parte posterior de un esclerotoma. Y alrededor del esclerotoma van a estar estas zonas que son las zonas musculares. ¿Ya? Van a empezar a formar las vértebras. El cartílago que está en el centro es producto de la generación del notocordo. ¿Ya? Entonces van a empezar a generar de a poco la vértebra, pero esto está en plano, aquí se ve más claramente. Ahora en rosado, esto es el esclerotoma que se colocó alrededor del tubo neural. ¿Se ve? ¿Eso rosadito? Alrededor del tubo neural. Entonces va a generar la vértebra. De ahí van a salir los nervios del tubo neural hacia la capa muscular que está a los lados, que es esta parte de acá que se va a mover. Aquí solamente para decir que del esclerotoma, la región esclerotoma, cuando se diferencia empiezan a quedar ciertas regiones en ciertas partes de la vértebra. Eso no es importante, pero van formando, van moviéndose, entonces va quedando una parte que viene de esta zona en esta vértebra, la otra parte viene aquí, etc. ¿Ya? También se forman obviamente del esclerotoma. Durante el desarrollo las vértebras se forman por la fusión de la mitad caudal de un esclerotoma y la mitad craneal del siguiente. Las partes residuales del notocorda dan lugar a los discos intervertebrales. La parte residual del notocorda va a dar los discos intervertebrales. Entonces aquí toda esta parte va a ser esclerotoma, mesodermo, paraxial, etc. Va a dar origen a todo, por eso es importante que lo viéramos harto al principio. Las costillas, la parte ósea, se origina en las células del esclerotoma que permanece en el mesodermo paraxial y se desarrolla desde las apófisis costales de las vértebras torácicas. La misma historia, esclerotoma paraxial, mesodermo paraxial, las apófisis costales de las vértebras se van a empezar a desarrollar las costillas. Y los cartílagos costales también. El esternón, al contrario, ya no se forma directamente de acá de la parte central, sino que empieza en la parte media directamente de la cabeza, es decir, el frente del cuerpo. Ya se empiezan a formar, se desarrollo más independiente en la capa parietal del mesodermo de la placa lateral, en la pared ventral del cuerpo. Se forman 2 bandas externales. En la capa parietal, estas son 2 bandas, de ese mesodermo a ambos lados de la línea media. Más tarde se fusionan para crear los modelos cartilaginosos del manubrio, enternebras y apófisis sifoide. O sea, se van a fusionar más adelante para generar el centro. Bien. Aquí yo le seleccioné un resumen de todo lo que para que lo tenga. Toda la parte que ya, le ayuda como a la memoria. Ya, ayuda de memoria. ¿Sí? ¿Cómo estamos en la hora? ¿Ah? ¿Tres? Diga. Bueno, sí. Ya da lo mismo porque todo está en toda la diapositiva del esclerotoma. Ya, capa muscular, vamos de nuevo. Aquí de nuevo la misma historia. Aquí está el monito de nuevo, a lo mejor este es más bonito que el otro. El mesodermo se empieza a diferenciar. Somitas,
capa esplánica del mesodermo, capa somática del mesodermo, etc. Todo eso. El esclerotoma va a dar origen a toda la zona mesenquimalia. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Es que en esta distribución, como va a generarse el esclerotoma aquí, va a quedar en distintas posiciones. Entonces de repente va a decir esclerotoma y la capa parietal del mesodermo, o sea, esta parte de aquí más una parte de acá. Va a decir, se forma el esclerotoma y la capa paraxial del mesodermo, una parte de aquí y una parte de acá, etc. Van a ir generándose las células de esas zonas, ¿ya? Aquí está el sistema muscular que se desarrolla a partir de la capa germinal mesodérmica, que es lo que estamos viendo. El esquelético del mesoderma paraxial, ¿ya? Está anterior. El músculo liso, mesoderma esplénico visceral. Estaba por aquí, ¿no? Vamos a verlo aquí. Aquí, mesoderma esplénico. Que rodea el intestino, y el ectodermo que va a dar origen al músculo de la pupila, glándulas mamarias y suborbitales. El cardíaco del mesodermo esplénico visceral que rodea el tubo cardíaco, ¿ya? Básicamente lo que va a pasar con la parte muscular que tiene que ver con el miotoma, que se va a empezar a mover por el lado del embrión. Ya el embrión empieza a tomar una forma y aquí están las somitas, aquí está el miotoma, el esclerotoma, que está así como el miotoma va a dar origen a los músculos de las extremidades, por ejemplo. Y esto, independiente de lo que diga acá, va a pasar esto. Se va a empezar a mover por el lado del cuerpo y va a generar grandes grupos musculares por el lado. Esta misma estructura se va a empezar a mover. Y por la parte posterior, que es la espalda, que va hacia allá. Estamos de frente, va por la espalda para allá. Va a generar estos músculos, estos grupos musculares. Músculos que se llama, bueno, no lo vamos a decir el nombre porque no lo vamos a ver en profundidad. Así que a partir del miotoma se van a generar los músculos de extremidad, el músculo de la pared ventrolateral y la musculatura del intestino, perdón, intrínseca de la espalda, que está de acá. También del mesodermo, pero en este caso del miotoma. ¿Ya? El músculo esquelético estriado, en el caso de la cabeza, se va a desarrollar a partir de los 7 somitómeros de la cabeza, que son estos de aquí. Ahí se va a generar el somitómero, va a pasar lo que pasó anteriormente con el miotoma, va a empezar a desarrollarse los músculos que tienen que ver con la cabeza. Del mesoderma paraxial. En la musculatura del esqueleto axial, que son la cabeza, las costillas, el tendón, todo eso, y la pared corporal y extremidades derivan de los somitas, de esta parte de acá. Todos esos somitas derivan del esqueleto axial. ¿Ok? Y esto es un esquema nomás para que sepan que de estos 7 somitómeros se van a generar distintos músculos: músculo laríngeo, músculo masticatorio, músculo recto lateral del ojo, etcétera, etcétera. Y de los somitas se van a generar músculos de la lengua, músculo del tronco, del diafragma, extremidades, músculo cardíaco, músculo liso, del tubo digestivo y otros músculos vasculares. Estos vienen de los somitas del cuerpo. Ya, y última cosa. Ya. Extremidades incluyendo el crecimiento de las extremidades y desarrollo de las extremidades incluyendo la cintura escapular, pélvica, conforman el esqueleto apendicular, es decir, los brazos, las piernas, etc. Aquí un esquema que lo vamos a ver básicamente muy rápido, es que a partir de la cuarta semana empiezan a aparecer estas evaginaciones, que son brazos, digamos, primitivos, ¿ya? Que se denominan yemas, ¿ya? Como las yemas de las plantitas, etc. Se hacen visibles en la cuarta semana.
¿Ya? Primero aparecen las extremidades superiores, los brazos, y después, 1 o 2 días después, empiezan a aparecer las extremidades inferiores. La quinta semana, las yemas está constituida por un núcleo mesenquimatoso que divide la placa parietal del mesodermo de la placa lateral, ¿eh? Todo el mesodermo, etc. Pero esto está cubierto por un tejido que impide que crezca más porque necesita que prolifere, ¿ya? La sexta semana, la porción terminal de las yemas, de las extremidades, se aplana para darle forma a las placas de las manos. Ya empiezan a hacerse los huesitos de los dedos, ¿ya? Entonces, esta parte se empieza a aplanar y empieza a formarse los cartílagos que van a dar origen a los dedos. La séptima semana ya hay un esbozo de los miembros superiores e inferiores y empieza a haber una apoptosis de las membranas interdigitales. O sea, es como hasta este momento es como un guantecito que tiene el hembra, ¿ves? Pero tiene ahí huesitos y empieza a haber apoptosis de todas las placas intervertebrales y empiezan a aparecer de a poquito los dedos. Una segunda construcción en la octava semana de la porción proximal de 2 segmentos y se puede reconocer entonces las partes principales de las extremidades, porque aquí también, fíjense que el embrión se empieza a enderezar, entonces empiezan a separarse más los brazos de las piernas y se empiezan a controlar. A la 10ª semana las articulaciones se forman en las condensaciones cartilaginosas una vez que se detiene la condrogénesis y se induce una interzona articular, las que circundantes se diferencian a una cápsula articular. Empieza a ver la cápsula articular y aquí vamos a ir a la siguiente antes de ver la última semana. Esta es la formación de los huesos. Empiezan de a poco a aparecer estos somitomas y aquí está cerrado con un guantecito que nos deja ver los dedos. Continúa la osificación y empieza a ver apoptosis de esta zona, ¿ya? ¿Sabes? Pasamos a apoptosis, ¿no? En biología, ¿ya? Sí, ya. Hay muerte celular programada, ¿ya? Que esto está dado por muchas señales bioquímicas, etcétera, que el cuerpo empieza, y empiezan a aparecer los deditos, ¿ya? No se me acá. En la 11ª semana comienza la osificación de los huesos y de la extremidad. Y en la semana 12, a partir de los centros primarios de la diáfisis de los huesos, la osificación endocondrial avanza en ambos lados de la placa. Al momento del nacimiento, la diáfisis de los huesos alcanza una osificación completa, pero no la epífisis, y ahí vamos. Entonces, cuando nace el fetito, ¿verdad? La diáfisis tiene osificación, pero la parte que son los bordes de la epífisis todavía no está totalmente osificada, y eso se demora un poco más, ¿ya? Aquí está la extremidad, la misma historia, completa. Aquí está el brazo, o sea, la mano, pero aquí ocurre lo mismo por los brazos. Bien. Y lo último, la musculatura de las extremidades deriva de las células ventrolaterales, de los somitas, que migran hacia las extremidades para constituir los músculos, y el inicio muestra segmentación que coincide con los somitas de origen. Es decir, derivan de los somitas la musculatura, ¿ya? Y esto va generando este desarrollo muy parecido a la inervación nerviosa. Así que eso es lo de hoy día, porque acá ya se pone pesado.